Estás viendo A Primera Hora, un programa pensado para ti. Seguimos aquí, señores, en este Viernes Santo, a primera hora con todos ustedes para llevarles un poco más de conocimiento sobre esta fecha que los cristianos, no importa la denominación, hoy estamos celebrando, conmemorando, disfrutando, porque de alguna forma era necesario que muriera de una forma tan cruel para legarnos lo que el domingo de resurrección nos trae. Eduarda dejó planteada una pregunta en el bloque anterior que era sobre la reputación de Jesús, la reputación del Señor. Y creo que lo tenía la palabra Feliciano. Yo no diría la reputación de Dios porque esa no tiene cuestionante. La reputación de lo que seguimos a Cristo. Ok. Que debe ser modelada conforme a la Escritura como Cristo enseñó. Y en cuanto a lo que decía Eduarda del cuarto de guerra, yo pienso que este viernes es muy propicio para reflexionar y repuntar sobre eso y que cada creyente o cada dominicano pueda tener ese espacio, ese momento de reconexión con Dios. Hablo de reconexión porque al ritmo que va la sociedad dominicana y vive la familia y los casos que tenemos nos indica que hay una desconexión y que estos son momentos propicios para que esa reconexión se dé y se mantenga conectada. Entonces yo pienso que un viernes como hoy es importante ponernos de acuerdo con nuestro Creador y reconectar la relación que se había perdido y que no se desconecte jamás. Entonces yo le invito a leer la palabra de Dios, a ver esa misma película que dice Eduardo, Cuarto de Guerra, que es fenomenal, ¿no? Y que nosotros tengamos una vida de devoción a Dios, que es lo que queremos nosotros como líderes que estamos aquí hoy. No es que solamente celebremos este viernes, sino que lo celebremos y que lo quedemos conectados con este Creador que tanto necesita la República Dominicana y la familia dominicana. Yo creo sumamente importante que todo ser humano tiene que tener un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida es el que te define qué tú estarías en capacidad de sacrificar por ese proyecto de vida. Eso es fundamental. Y quizás volver incluso a la pregunta de Carlos y unirla a la pregunta de Eduarda, ¿no? La cuestionante de Eduarda. Las dos cosas son importantes porque tú atenderás a Dios en la medida en que tú entiendas que tu felicidad, que podemos hablar aquí de felicidad y santidad y salvación en una misma dirección. Las tres ideas son complementarias porque la felicidad implica salvación, la salvación implica santificación. En la medida en que nosotros entendamos que necesitamos a alguien superior a nosotros que nos ayude a poder sacrificar lo que necesitamos sacrificar para esa felicidad que todos, absolutamente todos buscamos. Mira, yo no le echo la culpa, definitivamente. Yo he sido maestro de universidad por 33 años. Y fui decano de estudiantes en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra 12 años. Manejo mucho a los jóvenes. Tantos jóvenes valiosos que andan buscando su felicidad. El problema es que habría que preguntarle y preguntarse, ¿qué tú estás dispuesto a sacrificar por esa felicidad que tú andas buscando? Y de eso depende. ¿Por qué? Porque la mayoría son muchachos buenos. El problema es que no están claros en que no están bien orientados. No están bien orientados, pero siempre para tú lograr algo bueno tienes que sacrificar algo. Claro, definitivamente no hay manera. Y ahí entonces entra esta idea de lo que el mismo Dios significa. Y ese Dios que nos da ese prestigio a nosotros, porque lo andamos buscando. Muy bien. Dando una idea o aportando un concepto a la pregunta que hacía Eduarda. Eduarda preguntaba si nosotros los cristianos somos la garantía de la reputación de Dios. En cierto sentido, sí. Los cristianos somos la garantía de la reputación de Dios. La gente tiene que ver a Dios a través de un cristiano. Y es deber de nosotros los cristianos poder mostrarle a la gente la imagen verdadera de Dios.
Obviamente el pecado ha venido deteriorando la imagen de Dios en la humanidad. Y yo creo que sí, los cristianos también, desde que Cristo fundó la iglesia, muchos cristianos, no vamos a generalizar, pero muchos cristianos, desde que Jesús fundó la iglesia, le han fallado al cristianismo y a Jesús. Y eso ha influido bastante en la incredulidad, la negación. Ustedes conocen el famoso postulado de Karl Marx, que él decía que la religión es el opio de los pueblos. Eso no es cierto. El problema es que los cristianos tenemos un deber individual de representar bien a Dios, y muchos cristianos han fallado a ese deber individual de representar bien a Dios. Y por otro lado, hoy, este viernes, el viernes que se conmemora la Semana Santa en muchos países, nosotros deberíamos aprovechar la oportunidad, que es lo que nosotros entendemos los creyentes adventistas, para procurar acercarnos un poco más, sea yo creyente o no, a lo que es el significado. ¿Qué es Jesús? ¿Quién es? ¿Qué quiso hacer Él? ¿Qué trata o qué persigue Jesús con su vida, su muerte y con la iglesia que fundó? Cuando yo decía que los cristianos, muchos le han fallado al cristianismo, desde que el cristianismo se fundó, los primeros creyentes fueron judíos, y esos creyentes judíos encontraron cierta familiaridad entre las tradiciones del Antiguo Testamento con las instituciones que Cristo hizo. Se relacionó muy pronto la Pascua con lo que era la celebración de la Cena del Señor soriano. Y esto empezó a traer entonces una costumbre que fue desarrollando con el tiempo y con la posteridad el concepto de lo que era una semana para recordar los eventos tocantes a la vida de Jesús. Hubo un obispo en el año 300 llamado Epifanio, que él fue uno de los primeros en mencionar el término Semana Santa. Y hubo otro obispo de Alejandría que usó el término también. Pero ya antes de eso, muchos cristianos venían encontrando un símil y relacionando entre la Pascua y los días en que Cristo murió, o las horas y los días previo a la crucifixión. ¿Qué tiene que ver eso? Que de acuerdo a Éxodo capítulo 12, la Pascua se celebraba en el primer mes del año del calendario hebreo, que es el mes de Abib. Y en ese mes coincidía muchas veces el mes de marzo o el mes de abril de la cristiandad hoy. Entonces, muchos cristianos del siglo I encontraron una relación en eso y comenzaron a realizar una práctica de conmemorar, de abstenerse de algunas cosas, recordar o celebrar los eventos de la muerte y la crucifixión de Jesús. Esto fue cobrando mayor auge hasta que en el año 321 hubo un concilio llamado el Concilio de Nicea, donde se ratificó ya de manera oficial la celebración de la Semana Santa. Es posible que un televidente que escucha este programa diga: yo quiero ir al fondo. Si tú me preguntas como pastor, yo quiero ir al fondo de todo, yo te voy a decir: mira, en la historia cristiana, Jesús no dejó un mandato específico para que tú tengas que cumplir con una liturgia específica. Ahora bien, Jesús sí instituyó una práctica que nosotros llamamos la práctica de la Cena del Señor. Y esa práctica de la Cena del Señor no se circunscribe a una fecha específica o un año específico. Nosotros obviamente respetamos quienes deseen en un año específico recordar la muerte del Señor. Pero Él en la Santa Cena dijo que la muerte del Señor debía recordarse siempre. Entonces, nosotros tampoco como adventistas
Si tú quieres ir al fondo, te vamos a decir a ti que eso es algo negativo. Algunos han utilizado mal una frase muy peyorativa que yo la veo muy fea. Algunos han llamado a la Semana Santa Semana Diabla. Eso es un término dominicano. Eso es muy feo y peyorativo. Nosotros lo que te podemos decir es, este es un buen momento para tú pensar lo que Cristo hizo por ti. Y lo es cualquier tiempo del año, pero si no lo ha hecho en ningún tiempo del año, este puede ser un buen momento para que tú pienses en lo que Cristo hizo por tu vida. Así es. Así que ese es mi llamado para que la gente reflexione, piense, medite, más que calcule cuánto va a gastar en el whisky, en el frasco de romo, en la Pastor, comida y demás. acuérdese que le dije hace un rato que es una realidad, que al final tendremos una pregunta que le voy a hacer. No todo el mundo está criado bajo la simiente de la fe. Pero Esa yo quiero Claro. volver a la pregunta. Claro que sí. Y con todo el respeto que me merece el panel, diferir. Claro. Porque Dios no necesita de la reputación de nadie. Dios es Dios. Ay, ay, ay. Dios es santo. Independientemente de que yo lo sea o no lo sea. De hecho, su santidad es transferida a mi vida a través de Cristo. Porque como dice Romanos capítulo 3, no hay bueno ni uno. No hay quien busque a Dios. O sea, de naturaleza, nosotros como seres humanos somos pecadores. No tenemos capacidad de darle reputación a Dios. Por ninguna vía. Por ninguna vía. De hecho, nosotros sí podemos reflejar a través de Cristo su santidad y lo que Él es. Para eso es el discipulado. Y voy a enfatizar en el discipulado, lamentablemente, en este tiempo, porque eso es lo que ha dejado la iglesia. Eso es lo que la iglesia ha abandonado para convertirnos en iglesias más griegas que judeocristianas. O sea, Dios no necesita de nosotros para ser Dios. Ahora, Dios envió en esta celebración que estamos hoy Viernes Santo, envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos hacer de su identidad nuestra identidad. Y por eso el apóstol Pablo dice, sed santos porque Él es santo. No dice, Él es santo porque tú eres santo. Nosotros sencillamente reflejamos a Dios. Y recuerdo una ilustración muy hermosa que decía en uno de sus mensajes Spurgeon. Él decía que él entró a la platería de un alfarero y que cuando él estaba ahí, veía que él entraba una cuchara en un fuego y que la dejaba ahí, la miraba y volvía y la miraba y la dejaba. Y una de las personas que estaban ahí, Spurgeon le pregunta, ¿y por qué él hace eso? Y dice, porque la plata para estar lista necesita reflejar como un espejo en esa cuchara y ahí sabemos que la plata está lista. En la vida de un creyente, dice Pablo, que es el reflejo. Imitarme a mí como yo a Cristo, sed santo porque Él es santo. No es nuestra vida la reputación de Dios, es Dios la reputación de cada uno de nosotros. Claro, padre. Bien, yo entiendo que hablar de reputación, pues, de Dios en dirección a lo que hemos tratado aquí en este panel, especialmente pues en este día tan solemne, tan santo, a la vez también para todos los creyentes y para otros que no son creyentes y que también entran en esta sintonía de conmemoración, de reflexión, de recogimiento y poder a la vez contemplar este gran misterio salvífico de la muerte del Señor para redimir a la humanidad. Creo que sería bueno que tomemos ese llamado que San Pedro nos hace en su primera carta, es decir, es dar razón de lo que somos, dar razón de nuestra fe. Y dar razón de nuestra fe se convierte en el estilo de vida que Jesús nos pide a todo lo que a Él le seguimos. Y creo que en ese vivir se pone de manifiesto a la vez también
lo que somos y lo que el Señor pues nos ha confiado y nos pide a todo lo que en Él hemos puesto nuestra mirada. Da razón de ella, da razón de la fe, pone de manifiesto quién es Dios en tu vida y en la vida de la comunidad en la cual pues nosotros celebramos la fe. Me parece interesante y yo quiero irme con una pregunta. Ayer, jueves, nosotros estuvimos conversando en esta Semana Mayor con varias figuras y con diferentes temas. Ayer hablamos del lavatorio de los pies y hablamos del significado de Jueves Santo, pero teníamos al pastor Víctor Medina, que es de la comunidad bíblica de fe, imagino que lo conocen, y hablábamos de una situación que se da en esta Semana Mayor. Las iglesias se llenan, pero él decía, son las católicas que se llenan. Son las protestantes no tanto, a pesar de que también se da. ¿Cuál es la realidad de lo que se está viviendo con la población dominicana de cara a esto? Y ahí mismo meter la curiosidad. ¿La población cristiana en el mundo está neutralizada, ha aumentado o ha disminuido, pastor? Mira, realmente la iglesia cristiana en la República Dominicana no ha disminuido, sino que ha aumentado. ¿Ha aumentado? Ha aumentado. Y en cuanto a eso de que no se llena un día específico, es que las iglesias nuestras, pues, mayormente se reúnen 3 veces, 4 veces a la semana y siempre tienen público. O sea que nosotros en ese sentido no nos sentimos mal. Sin embargo, en estos días, como la iglesia, como bien decía el pastor de la iglesia adventista, como no tenemos una liturgia específicamente para una semana, durante toda la semana nosotros estamos en nuestro trabajo. Ahora, obviamente, en estos días, y como hoy, hay muchos hermanos que, bien decían algunos colegas nuestros, que se tomen el espacio de reflexión y como vamos a tener un corte de labor, o hemos tenido ya la labor del día a día y de ese ajetreo que vive la ciudad, pues sí hay muchas iglesias que están en congreso, en campamento, en actividades diversas, porque también aprovechamos el momento. Pero es bueno y válido que aprovechen el tiempo de Pero Semana claro, Santa para pero mire, despejar es bueno y válido y yo invito. para irse al campo a ver la familia y Pero- compartir pero- en la iglesia. Pero claro que sí, ese Pastor, tiempo que nosotros le robamos del Pastor, día a día. Permítame, porque usted mencionó algo, y regularmente las iglesias evangélicas, por ejemplo, los niños y las niñas, tienen el campamento de las escuelas dominicales, tienen el campamento también de las misioneritas del Rey, las que van Sí. a las misioneritas del Sí. Rey, tienen el campamento de Castillo del Rey, Sí. tienen el campamento de damas y caballeros, de damas y de caballeros, de jóvenes, jóvenes, es decir, De damas. de damas, de caballeros. A veces también hacen las semanas matrimoniales, También, aprovechan sí, la Semana Santa, o sea, está de hecho, plagada de tuvimos muchas una Eso fuerte. es la comunidad de evangélica. fe. Tuvimos Sí, pero una- es la comunidad de fe, independientemente de la denominación. Claro. Entonces es importante que esa integración siempre se mantiene. Ahora es válido, como tú has dicho, de que se aproveche este momento porque obviamente estamos tan cargados todos que a veces no tenemos tiempo para compartir con la familia, que es una deuda que tenemos todos nosotros. Entonces es un momento propicio. Si usted tiene a su papá y su mamá vivos que no viven en la capital y se puede trasladar donde ellos viven y compartir con ellos sanamente, porque eso fue lo que Cristo hizo en Juan 4:23 cuando había un problema con los samaritanos y los judíos. Dice, ahora, la hora viene y la hora es que está el adorador que es Padre Creador en espíritu y en verdad. Eso significa que yo no tengo que buscar un lugar específico para ir a adorar ese día. Si usted tiene que ir para un resort 3 días, en ese resort usted tiene que estar conectado con Dios allá y hacer su devoción con su familia, porque eso es lo Claro. que Dios está buscando. Lógico. Ya ese paradigma que había, obviamente, yo respeto, como decimos todos los colegas, hay iglesias que tradicionalmente, mi papá y mi mamá son carismáticos, ellos tienen una liturgia diferente a la nuestra. Sin embargo, yo repito, la comunidad de fe evangélica mantiene su liturgia sistemáticamente todos los días del año. Entonces, hay retiro, hay vigilia, hay conciertos, hay talleres y congresos que también aprovechamos por los días festivos que tenemos, pero es bueno y válido que la República Dominicana todos nos unamos, sobre todo, repito, los conflictos que tenemos en la frontera, lo que pasó en Salcedo y lo que pasó en esta semana en la cárcel de la Victoria, nos invita a que todos nos reflexionemos y busquemos a Dios y nos conectemos de nuevo. Antes de pasar con Fran Luis, solamente repetir esa frase icónica del pastor Feliciano Lance. Váyase para su resort, pero busque... Manténgase conectado con Dios. Manténgase conectado con manejando Dios. en prudencia, los motoristas, Sí. por favor, déjenlo en su garaje tranquilo y todo con prudencia, conectado con el Creador. Claro, Fran Luis. En esto yo creo que es muy bueno y válido diferenciar 2 cosas. Uno, lo que es el fenómeno religioso y la dimensión espiritual. La dimensión espiritual es mucho más amplia que las manifestaciones religiosas. Y ahí en las manifestaciones religiosas pues tienen espacio todas las ofertas, ¿no?, de los religiosos. ¿Qué le ofrece
una comunidad cristiana a los que quieren pues congregarse en esas denominaciones y en esas fechas que ofrecemos en la Iglesia Católica, pero yo creo que es bueno y válido mencionar que todos tenemos una dimensión espiritual que hay que trabajar, independientemente de todo. Y creo valiosísima traer a la memoria esto que acaba de decir Feliciano. Esa dimensión espiritual que te viene por el hecho de tener un alma racional, una inteligencia, tiene que ayudarnos a pensar en el bien tuyo, de los tuyos y de los demás. Esta es la dimensión espiritual. Somos seres inteligentes, seres racionales, no somos animales. Entonces, debemos rescatar esto. Siempre, en todo, por Dios, busquemos el bien mío, de los demás y sobre todo de los míos. Y ahí vuelvo a la reflexión que hay que hacer. Usted se va a visitar a su familia, piense en el bien, no sea imprudente. Usted va a celebrar el Viernes Santo, el Sábado Santo, en la dimensión religiosa católica, piense en el bien, en el orden, en la organización, hacer las cosas como deberíamos hacerlas como seres pensantes. Esa es mi reflexión de siempre, sin obligar a nadie. Yo creo que estamos en un momento en donde eso sí vale la pena. ¿Usted quiere venir a esta iglesia? Vaya. Y hay que respetar eso. Que hay variedad. Y tomando lo que dice William, pensar en el bien. Usted se va ahora este Viernes Santo 3 días fuera. Llévese su mascota si la tiene, no la deje en la casa trancada. El perrito, lléveselo. Me encantó eso. Yo tengo un perrito en mi casa. Cuando ve que todo el mundo se cambia, que va a salir, aunque sea por 2 horas, yo digo, métele en la guagua porque él se monta primero y se pone nervioso. Entonces, piense en el mal, aunque sea en el animal que usted tiene, la mascota que tiene, que lo hace feliz, también llévelo y no lo deje solo. ¿Oíste, Kofi, a Puquita? Si visita la naturaleza, contempla al Creador. Claro. Si usted va a un río, va a una playa, va a una cascada, contemple lo grande, cómo Dios ha creado tantas cosas maravillosas. Procure que su interior, su vida espiritual, como decía el reverendo, sea alimentado, fortalecido, porque nosotros pasamos un año completo envuelto en trajines y afanes y no alimentamos en lo mínimo las cosas espirituales, no alimentamos las cosas de la fe, solo le damos entrada al trabajo, al dinero y a las preocupaciones diarias. Si usted por cosas de nuestro país, nuestra tradición, nuestro país, en fin, las leyes permiten el asueto del jueves, del viernes, aproveche, reúnase en familia, procure el bien, piense en Dios y tocando la parte que decía Sanford, recuerde la comunidad cristiana que cuando Pedro estaba negando a Jesús, a Pedro le dijeron, tú hablas hasta como ellos. Y por eso él no podía negar a Jesús. ¿Por qué? Porque su vida reflejaba a Cristo. Entonces yo lanzo un llamado a la comunidad cristiana respetando el concepto y la idea de Sanford. Dios no necesita de nosotros para ser Dios. Pero querido creyente que escucha este programa y televidente, nosotros los cristianos tenemos un deber con Jesús, demostrarle a la gente quién es Jesús, lo que hizo en mi vida, lo que hizo por mí. Nosotros estamos a cargo. Nosotros aquí, este panel como ministro, tenemos la responsabilidad de decirle a ustedes, los entrevistadores, quién es Jesús, que ustedes sepan quién es Dios, que ustedes conozcan de ese Dios y que ustedes puedan disfrutar de las bendiciones que ese Dios ofrece. Nosotros tenemos ese privilegio y tenemos que representarlo a Él dignamente, aunque Dios no necesite de nosotros para Él ser Dios. Él es soberano, pero nosotros tenemos ese deber. Así que, querido amigo, si no has nacido en una cultura cristiana, no te preocupes, no hay una condenación porque no celebre la Semana Santa, pero procura conocer del Jesús del cual se está hablando en la Semana Santa.
Y aquí hay una oferta interesante para dónde coger. Mira, con referente a la pregunta que tú hacías de por qué una iglesia tiene más personas que otra, recuerdo Digo en esta fecha. en esta fecha, sí. En esta fecha. Yo recuerdo en mi juventud que yo participaba de algo que hacía la Iglesia Católica, que pensaba que Luis lo iba a hablar, que era la Pascua Juvenil. Para mí era algo impresionante, era algo hermoso, porque nos reuníamos ahí todos los estudiantes del Politécnico Loyola y toda la comunidad juvenil católica, y eso hace que la Iglesia Católica en esa semana haya mucho más incidencia de la gente a sus iglesias. Las iglesias evangélicas, con sus excepciones, hacemos este día lo que llamamos el desayuno de las 7 palabras, que el Ministerio de la Alabanza lo tiene haciendo por más de 25 años, en donde se invitan una serie de pastores para hablar de una palabra de las 7 palabras que dijo Jesús. Por lo cual es mucho más evidente dentro de la Iglesia Católica la cantidad de personas durante la Semana Santa por lo de la Pascua Juvenil que en las iglesias evangélicas, porque como decía Feliciano, nosotros no vamos a los campamentos, aprovechamos que no vamos a tener nunca 4 días corridos o 5 días corridos, se aprovechan los campamentos y la gente generalmente abandona los templos, pero seguimos congregándonos en los lugares donde elegimos para pasar esa semana. Pero entiendo que hay la misma población de gente, lo único que unos están en sus templos, otros están en centros de eventos y otros están en los campamentos. Sí. Padre. Bien, yo pienso también que en este día santo el Señor nos regala una oportunidad para poder fortalecer esa conciencia de amor de Él hacia nosotros. No solamente hacia los buenos, también aquellos que se portan mal. Señor, el corazón del Señor es bastante amplio para que también ellos puedan entrar y tomar conciencia de todo su proceder. Y en esta semana, pues, como hablaba mi compañero, sí, las actividades atraen a la comunidad. Esos espacios que prepara, pues, en este caso, las parroquias, las iglesias católicas, para adentrar a ese pueblo que quiere estar más de cerca conmemorando ese momento de la pasión del Señor. Y por eso entran ahí, aquí mi compañero decía la Pascua Juvenil, que aún todavía la seguimos preparando, la seguimos celebrando, alcanzando a esos jóvenes que necesitan también encontrarse con ese Jesús que camina con la cruz, Amén. Con ese Jesús que carga con nuestra culpa, pero con ese Jesús que a la vez espera de todos que le ayudemos. Tengo una pregunta al panel, porque mucho se habla de cómo está el mundo, ¿no? En sentido general, el mundo, convulso, guerras, aflicción, dolor, hambre, miseria. Y justamente ayer decía, la cuestionante es si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hay tanto tanto mal, ¿no? En este mundo? Y ahí surge otra duda, porque la Biblia establece en Mateo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, tiene que ver ese tema de que se ha enfriado en el corazón esa multiplicación de maldad y tal vez el que mucha gente también esté alejada de los caminos del Señor. ¿Y qué hacemos entonces en consecuencia? Son dos. Bien, otra preguntita, Eduarda, que no tiene respuesta sencilla. Ay, Padre de la Gloria. Ustedes dejen de estar yéndome el panel con preguntas que no tienen respuesta. Sí, porque no son simples. Bueno, mira, donde hay Es humanos... que ustedes no son invitados simples. Simples No, tampoco. no son invitados simples. Tengo que darle preguntas que no sean simples. Además, Ni hoy es un día simple. hoy es un día especial. además, en cuestiones de la fe, donde hay tanto para llenar el alma, también es Sí. importante. Sí, yo creo, mira, primero, donde hay humanos, hay humanidad. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir eso? El problema es
que hemos sido creados por Dios como seres racionales por amor en libertad. Y esa libertad, lamentablemente, la hemos usado mal. El mal existe porque nosotros entramos en un desorden de las pasiones. ¿Qué quiere decir desorden de las pasiones? Que veo el bien y que tengo que hacer, como dice San Pablo, y no lo hago. Veo el mal que tengo que rechazar y sin darme cuenta lo estoy abrazando. Y eso consiste el pecado. Lamentablemente, pues en la medida en que, y aquí tiene una referencia a lo que yo decía anteriormente, en la medida en que hacemos de la libertad el fin, pues eso nos lleva lamentablemente a elevar todavía mucho más las consecuencias del pecado. Porque cuando yo digo yo soy yo y yo hago lo que me da la gana, eso significa que estoy poniendo en un grado superlativo esa libertad que me puede ser útil para elegir el bien, pero también me puede ser una contradicción cuando elijo el mal. Ahí está. Entonces, si nosotros todos en la sociedad nos pudiéramos poner de acuerdo para elegir el bien, el pecado baja, el mal baja. Las consecuencias del pecado se disminuyen. Un trabajo muy grande. Es un trabajo pero hay que hacerlo. Sí, de a poquito, ahora, todito. Termino tu inquietud de la manera siguiente. En la medida en que nosotros dejamos, como San Pablo lo expresa, en la medida en que dejamos que Dios viva en mí, en mi corazón, y esas acciones que voy a tener ahora ya no sean mías, sino las de Dios. San Pablo decía, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Pero hay que menguar. Hay que disminuir yo para que Cristo entonces pueda subir, pueda ser Él. Y en ese sentido, todos cambiaremos. Aquí vuelve a la misma cuestión. Es un asunto de dejar que Dios sea el que vaya reflejándose en mí. Yo creo que esa es la clave. Uno de los panelistas, sí. no recuerdo ahora, sí, lo decía, es que tenemos que dejar que Dios sea el que marque mi vida. Correcto. Y en esa medida, pues disminuirá el pecado, seguro. Ya. Eduarda, en realidad acaba de hacer una pregunta tope. Esa pregunta que tú haces está en boga en Europa y se marca en lo que se llama la teodicea. La teodicea es la respuesta de un Dios que la Biblia lo presenta como un Dios amante ante un mundo sufriente. La gente se pregunta hoy en día por qué sufren los inocentes, pero más aún, por qué gente que conoce y ama a Dios y hace el bien, sufren. Y yo quisiera citar dos casos, tratar de ayudarte con dos elementos. Uno es, hay un teólogo dominicano, oriundo de nuestra tierra, él se llama Hermes Taveras. Él acaba de escribir un libro titulado Probados. Y él explica no quizás la respuesta que satisface todas las interrogantes en esa vertiente, pero él explica de una manera bíblica y de una manera muy lógica y coherente lo que la Biblia enseña en cuanto al dilema que nosotros vivimos hoy sobre la teodicea. Estamos mirando un mundo donde gente que no ha cometido ningún daño y mal, una persona, un cristiano, un creyente que ha vivido en la iglesia todo su tiempo, de repente aparece con un cáncer y se muere. En cambio, una persona que vive 80 años, 90, es homicida, es genocida, tiene dinero, tiene poder, esto y lo otro y lo demás, y nosotros de repente decimos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué el que es mal, el que es malvado, como que triunfa y el que es entonces bueno sufre? Mira, ¿usted tiene esa respuesta? Mira cómo se conecta con la Semana Santa. Observa los días, por ejemplo, que se están celebrando ahora en el mundo cristiano. Cuando Jesús va a la cruz. Cuando Jesús va a la cruz,
los discípulos lo abandonan porque salen huyendo. Y cuando él está siendo crucificado, que eso es propio de la Semana Santa, él pronuncia las palabras Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde un punto de vista, y de acuerdo también a eso que dice el escritor Hermes Tavera, que yo les recomiendo a cualquiera ese libro, Probados, desde un punto de vista humano, parece que Jesús y su sacrificio fracasaron, porque los discípulos lo abandonaron y Dios el Padre no estaba en el momento en el que estaba muriendo, porque él clamó, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? El cielo se oscureció. Parecía que Dios había abandonado al Redentor del mundo. Entonces, en la Teodicea, lo que deben entender las personas es que el sufrimiento y el dolor, o lo que el mundo llama como debilidad, no es necesariamente la derrota, porque Jesús venció muriendo en la cruz, o sea, perdiendo su vida, siendo escupido, siendo rechazado. Con eso redimió la raza humana. Con eso trajo vida y esperanza en su muerte. No fue él triunfando, tú sabes, no fue él en medio de riqueza, no fue como Rey de Reyes y Señor de Señores, fue con la muerte en la cruz. Entonces, para las personas que hacen esa pregunta, es bueno que ellos sepan que la Biblia deja el espacio de que una persona, aunque confíe en Dios, puede atravesar momentos difíciles. Y aunque el mundo se vea que se inclina hacia los que tienen más poder, más dinero y que son más malvados, en el final no serán los que van a reinar, no serán los que van a triunfar. Dios quiera, y lo repito, como decía, Dios quiera, no es porque incomoda mucho ver el mal triunfando muchas veces sobre el bien. No es que Dios quiera, es que en el Apocalipsis ya eso está sentenciado. Caray. Eso espera simplemente el cumplimiento. Pero en el Apocalipsis Dios establece que hay un momento y una fecha en el cual el mal pagará con creces, y los que han hecho el mal y se han mantenido así hasta que Cristo venga, pagarán con creces por lo que han hecho. Así que no piense que todo lo que reina a base de la maldad triunfará por siempre. Jesús reinó y no fue a base de la maldad, fue en su muerte, en su sacrificio, en su dolor, en la humillación. Así que no siempre que te sientas mal, enfermo, humillado, piense que eres un abandonado. Jesús estuvo abandonado y por lo tanto Él puede pensar en ti en ese momento difícil. Stanford. Fíjate, voy a dar respuesta a las 3 preguntas que hizo Eduardo. Eduardo. La primera, con una ilustración muy interesante. Había una barbería y había un ateo en la barbería que le dice al barbero, que es cristiano, óyeme, Dios no existe porque hay mucho mar en el mundo. En ese momento va pasando un joven con mucho cabello y desaliñado, y el barbero agarra al joven, al ateo, y le dice, ven acá, no existe barbero en la tierra, porque mira cómo él está. El hecho de que haya mal no significa que Dios no exista, significa que la tierra está rodeada de mucha gente pecadora, pero como decía mi hermano, llegará un momento en que el juicio de Dios vendrá. Y el rey David lo plantea en el Salmo 37 diciendo, no te impacientes a causa de los impíos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad, porque como la hierba del campo serán cortados y como el heno serán destruidos. Esa es la primera respuesta. La segunda te la voy a dar basada en 2 capítulos de la Biblia, uno que lo dice el apóstol Jacobo y el otro lo dice Pedro. Dice Jacobo en el capítulo 1 del libro de Santiago, gozaos cuando halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia el don perfecto para que seáis cabales y completos para la venida del Señor. El apóstol Pedro dice, no te aflijas cuando te encuentres en diversas pruebas, porque es necesario que así como el oro es pasado por fuego, tu fe sea hallada en alabanza y gloria delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué implica eso?
y lo complemento con lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 8:28. A los que aman a Dios. Todas las cosas les son. Hay un libro que les recomiendo y que lo acabo de regalar a una persona que perdió a su hijo de 16 años a punto de ser firmado para ser pelotero. Wow. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y es la historia y que la voy a reflejar con un caso que he vivido y que puse a esa madre a hablar con esa persona. Una madre que hace 4 años perdió un hijo de 4 años. Ella se volvió loca al verse la desesperación de pérdida de su hijo que se ahogó en una piscina plástica que tenían en un patio en New Jersey. Wow. Ese matrimonio se estuvo a punto de destruir, pero se metió Dios. Hoy día, 4 años después, ellos tienen 2 hijos. La madre de esa joven y el padre de ese joven, que eran alcohólicos, hoy le sirven a Dios. El esposo de esa joven, que no era buena cosa, hoy le sirve a Dios. Y ellos pueden decir con mucha capacidad y con mucho gozo y alegría, ellos dicen, valió la pena la pérdida porque hoy somos personas felices. Y por último, agrego a eso de la felicidad un libro que estoy escribiendo y que saco en los próximos 2 meses, Aprendiendo a ser feliz. La ciencia de la felicidad, porque hoy en día hay una ciencia de la felicidad, dice que cuando el ser humano no enfrenta su pasado, sencillamente su vida se convierte en algo infeliz. ¿Y qué es el pasado? El pasado son nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestros momentos difíciles. Pero decía Laurie Santo de la Universidad de Yale, que tiene una de las clases más importantes y es Aprendiendo a tener bienestar en la vida, que cuando tú no sabes confrontar tus problemas difíciles, tu vida nunca va a ser feliz. Los chinos dicen lo siguiente, y con esto termino. Los chinos no ven las dificultades como dificultades. Ellos tienen una frase que cuando enfrentan un conflicto, ellos le llaman oportunidad. Nadie crece en la bonanza. Los ricos no crecen por tener cuarto. Nosotros crecemos en los momentos difíciles porque son los que nos hacen subir de nivel y nos llevan a la madurez. Padre. Bien, sobre esa pregunta que hace Eduarda, el mal en el mundo, la ausencia de Dios ante este gran monstruo, tanto males, ¿dónde está Dios? Tantas realidades catastróficas, ¿dónde está Dios? Y la pregunta de muchos es, ¿dónde está Dios? Dios está dormido, Dios se ha ausentado, Dios nos ha abandonado, nos ha dejado solos. Señor, ¿dónde está? Pues ante esa realidad del mal que llega y que pues vemos día a día, ¿por qué llegan? No es simplemente preguntarnos dónde está Dios, ante eso no es. ¿Por qué surgen esas realidades que van en contra de lo que Dios es? ¿Por qué? Porque Dios lo permite, porque Dios quiere que el ser humano sufra. No simplemente. Hay que mirar qué distante está el corazón del ser humano de Dios para que en vez de buscar el bien, se enfoque en el mal. ¿Qué tan distante está? Porque cuando estamos cerca de Dios, pues lo que vamos a buscar es el bien. Como dice la Escritura, Jesús pasó haciendo el bien y aquel que está a su lado también buscará ese mismo camino. Cuando el corazón se va distanciando de Dios, entonces comienza a recorrer otro camino que no es el camino que nos lleva al supremo bien que es Jesús. Y el sufrimiento hay que entenderlo desde la concepción cristiana como ese camino a la vez también en donde aprendemos a configurar, como dice el apóstol San Pablo, nuestro sufrimiento, asociarlo a ese Jesús que hoy viene santo, camina. Hoy viene santo, carga y va a un lugar donde muchos no queremos ir, aunque nos identifiquemos con él. De manera que Dios es tan amoroso, Eduarda,
que permite que hoy viernes hay personas que el deseo de Dios es que estemos reconectándonos con Él. Y hay un grupo de personas que hoy están en unas acciones contrarias a las que Dios le agradaría que hicieran. Entonces, ese amor de Dios tan grande que no lo penaliza porque le da el libre albedrío de ellos elegir el bien y el mal. Amén. Y esa propagación de la maldad tiene una palabra para mí resumida que es parte de la grande conexión social que tiene la gente con el Creador. Y el compromiso de nosotros como líderes y seguidores de Cristo es representar y bien representar a Dios. Ahí quisiera precisamente por ese señalamiento. Antes de ir a esa idea, también Eduarda preguntó algo sobre Mateo 24, de que el amor se enfriará. El amor se enfriará. Por la desconexión que hay. Exacto. Cuando Cristo dijo eso, Él lo dijo en el sermón del Monte de las Olivas. Y en ese sermón, Jesús predijo la destrucción de Jerusalén, la cual está fechada en el año 70 después de Jesucristo. En ese sermón, Jesús describió la condición de los cristianos antes de la destrucción de Jerusalén y también de manera escatológica prefiguró la condición que iba a predominar en el cristianismo antes de que Él venga, que es lo que ahorita nos planteábamos de si el cristiano representa o no, si es garantía o no. Entonces, lo de la teodicea es algo que tú lo puedes ver mejor en el libro de Job. Job fue un personaje que sufrió y era recto delante de Dios y sufrió hasta lo sumo. Perdió todo, las casas, los hijos, los bienes y de todo. Se le quitó todo pero no negó la fe. Entonces, la respuesta a la teodicea de por qué hay tanto sufrimiento y por qué si Dios es amor sufre el ser humano y sufre el bueno, Job te da una gran respuesta a esa pregunta. Y a Mateo 24, Cristo está hablando a los cristianos de que en el tiempo del fin muchos cristianos van a apostatar de la fe y por su conducta, Sanford, entonces otros van a decir, bueno, si ese que conoce a Jesús anda de esa forma, ¿para qué quiero conocer a Dios? Por eso yo insisto en que el mundo cristiano tenemos que volvernos a Dios y tenemos que mirar a Jesús, quién es Él, e imitarlo como Él quiere que lo imitemos. Y hacer discípulos para Cristo. Precisamente ahí quería ir. Ahí era que quería llegar Carlos. Ahí era que quería llegar Carlos. Cada día un ejercicio aquí de hablar y puntualmente de las áreas de las que venimos cada uno de nosotros. En el caso de Eduardo, Elías y yo somos políticos y nosotros cada día, partidos diferentes. De partidos diferentes. Yo soy el árbitro aquí. Nos peleamos mucho, pero cada día, si algo estamos claros y conscientes, es de cuál es el político que necesita la República Dominicana, independientemente de aspectos ideológicos que puedan distar, de aspectos partidarios que puedan distar del planteamiento que tengamos cada uno de nosotros. Sin embargo, sí hay un parámetro de lo que necesita el país y de lo que nosotros quisiéramos que los partidos políticos ofrecieran al país. En ese sentido, ustedes representan el liderazgo de distintas, se puede decir, concepciones o ramas de la iglesia cristiana. Sí. Por eso quisiera preguntarles, ¿qué cristiano necesita la sociedad dominicana? O más bien, ¿qué esperan ustedes o qué cristiano esperan formar bajo su liderazgo en cada una de sus ¿Esta iglesias? se puede responder, Fran Luis? Sí. Bueno, pero y tienes respuesta yo tampoco. Claro. Los cristianos que nosotros debemos formar sean cristianos que sean discípulos de Cristo. No que me repliquen a mí. Que modelen la vida que Cristo vivió. Y ahí se refiere, porque cuando tú creas ese tipo de discípulos, aún los políticos que salen de ahí van a ser políticos, humanos y discípulos también de lo que Cristo hizo. ¿A qué vino Cristo a la tierra y cómo vivió aquí en la tierra? Entonces tendríamos políticas diferentes en este país. Quizá cuáles valores de esos que deja la imagen de Cristo y el ejemplo de Cristo promover. Mira, si de algo sirve creer en Dios, es porque esto nos ayuda a nosotros a enarbolar una serie de valores en donde, y sí estoy de acuerdo, los demás pueden identificar. Yo creo que el mismo Jesús
nos lo pedía en el Evangelio. Ustedes son sal y luz del mundo. Fíjate que en el discurso de despedida le decía, Padre, mira, yo no los saco del mundo, los dejo en el mundo. ¿Para qué? Para que desde el mundo ellos den testimonio de mí. Esto es importante, no se puede negar eso. ¿De qué nos sirve a nosotros pertenecer a una iglesia? ¿Para qué sirve? Porque el que salva es Dios, no es la religión, ni el pastor. El que salva es Dios. Y el que nos ofrece la salvación es Jesucristo en la muerte de un día como hoy. Ahora, ¿por qué es importante? Porque el mismo Jesús fundó una iglesia en los apóstoles y quiso que esos apóstoles salieran a hacer discípulos. Yo creo que aquí hemos dicho muchas veces, y esa es la palabra clave, o sea, vayan por el mundo entero y hagan discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la palabra clave. Entonces, ¿a qué es que estamos llamados nosotros en todas las denominaciones religiosas? Y yo creo que ahí es la gran diferencia. Toda denominación religiosa debe llevar a los seres humanos al bien, a la paz, al amor, al sacrificio. Y eso es lo que define a Dios. Si tú me puedes decir a mí, bueno, independientemente de la denominación, olvidémonos de la religión, defíneme a Dios. Pues Dios está definido en amor, justicia y paz como valores esenciales del reino de Dios. Un político que piense en su país debe pensar en esos tres valores. Un pastor que piense en Dios debe pensar en esos tres valores. Un cristiano que piense en Dios debe pensar en esos tres valores: amor, justicia y paz, que son valores columnas de los cuales se desprenden otros grandes valores. Léete, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, que viene de la carne, que viene del Espíritu Santo, y una serie de valores. Es sencillo. Todo cristiano debe ser definitivamente la cara de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que yo soy Cristo ahora. Y en mí deben ver a Cristo. A mí me encanta esa frase de San Pablo. Ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Por eso San Pablo tiene tanta vigencia hoy. ¿Qué cristiano necesita la sociedad dominicana? No es suficiente con los conceptos de 5 ministros para definir el perfil del cristiano que necesita la sociedad. Sin embargo, tomando la herramienta que utiliza Sanford de la ilustración, a un sacerdote budista se le permitió reunirse con diferentes confesiones y él pidió que dibujaran lo que representaba la fe cristiana para cada uno de los que estaban presentes. Entonces, los que estaban ahí empezaron a dibujar lo que representaba su fe. Cuando llegó al momento del cristiano, y ustedes saben que en la India y en Oriente, lo que tiene que ver con los pies y demás, todo eso es un asunto muy denigrante por muchas razones. Pues cuando el cristiano se le permitió pintar, él dibujó a Cristo lavando los pies de sus discípulos. Y el monje budista lo miró con escepticismo y recogido y el ceño fruncido le dijo: tú me estás diciendo a mí que un cristiano, que el jefe, el líder de ustedes es alguien que le lava los pies a sus alumnos. Entonces, necesitamos en la sociedad cristianos que entiendan que el maestro y líder principal le lavó los pies a sus discípulos. Cristianos humildes, gente que entiendan que Jesús no tenía ni ostentación ni arrogancia. Jesús no ostentaba sus atributos divinos ni sus prerrogativas divinas. Nunca las ostentó. Solamente se las vio usar para hacer milagros,
para darle la vida a Lázaro, ven afuera, para multiplicar los panes, pero nunca Jesús anduvo ostentando que aquí está Dios, miren mi manto, este es el Hijo de Dios, yo vengo del cielo. No. Entonces, esta sociedad necesita cristianos porque nosotros estamos en una cultura dominicana donde nuestra idiosincrasia radica mayormente en querer impresionar. La cultura dominicana le gusta impresionar, le gusta ostentar, pero eso contrapone, eso va en contramano, en contraposición del valor cristiano, pues la enseñanza de Jesús es totalmente opuesta. No es que Cristo se basa en ser anónimo, completamente anónimo, sino que Jesucristo fue humilde, íntegro, obediente. Jesús obedeció todas las leyes. Mateo 5:17 dice, yo no vine para desacatar ni desobedecer la ley. Yo vine para cumplir la ley y los profetas. Entonces, nuestra sociedad necesita cristianos que obedezcan a Dios, que obedezcan la Biblia. Pero eso se contrapone al pensamiento postmoderno. El pensamiento postmoderno dice, a nosotros nadie nos baja línea. Sabemos que hay un Dios, pero nadie que nos venga a decir que la Biblia dice que esto es lo que hay que hacer. Sin autoridad. Sin autoridad. El pensamiento postmoderno dice que no hay autoridad, pero Cristo, que es quien te puede salvar, quien salva tu matrimonio, quien rescata a tu hijo de las drogas, quien te ayuda a darle vida al familiar que tú tienes en cuidado intensivo, enseña que Él siguió y obedeció a Dios el Padre, dándonos el ejemplo a nosotros para que nosotros también seamos obedientes, humildes y podamos dar un ejemplo digno de lo que Él fue. Fíjate, basado en tu pregunta, Carlos, tú hablas de política. Y en la Biblia hay políticos. Moisés era un político porque era un administrador de un pueblo. Y en un momento determinado en que Josué se creía lo que se creen los presidentes de este país, que son todos, porque tenemos un país presidenciable, en donde para resolver una carretera se necesita hablar con el presidente, para resolver un problema de salud se necesita hablar con el presidente, y Moisés se creía ese cuento. Y Moisés estaba resolviendo todos los problemas del pueblo, y llega su suegro, que hay suegros que no solamente van a atacar, a veces siempre se habla mal de los suegros, pero ese suegro parece que era bueno. Y le dice, ve, tú te vas a explotar si eso sigue como tú vas. Si tú estás resolviendo todos los problemas del pueblo, tú te vas a explotar y el pueblo contigo, porque si el líder se explota, te explota tú, se explota el pueblo. Y él le dice, te voy a sugerir algo. Y él le dice, en el libro de Éxodo capítulo 18, dedícate tú a enseñarle los estatutos y la ley y hazle saber el camino donde deben andar y obra que han de realizar. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces. Lo primero que nosotros tenemos que aprender a elegir es gente capacitadas. Señor, ¿cómo es posible que nosotros tengamos aquí un diputado que no sepa leer? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos aquí una persona en agronomía que es economista? ¿Cómo es posible que nosotros tengamos una persona en medio ambiente que no sabe de medio ambiente? Hemos tenido hasta gente, psicólogo en salud pública, en los tiempos de Balaguer. Entonces, nosotros no podemos tener como personas políticas gente que no está preparada. Eso es lo primero que dice Moisés. Número 2, él plantea que sean temerosos de Dios. Miren, lo único que hace que una persona se comporte adecuadamente es ser reverente a Dios y respetar a Dios. Por eso, mis hijos yo le enseñé a respetar no la iglesia, sino a respetar a Dios. Por eso, cuando mis hijos iban a campamento, le preguntaban, ¿y tú eres hijo de pastor? Porque generalmente los hijos de pastor tienden a ser medio diablitos. ¿Es verdad? Y no, es la realidad. Entonces, ellos se admiraban. ¿Por qué? Porque yo le enseñé a ellos a temerle a Dios, porque cuando tú le temes a Dios, tú puedes estar debajo de una cueva y ahí tú vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Número 3,
hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas. Y lo voy a atacar a ustedes. Ahora mismo en los medios de comunicación se está haciendo legal la extorsión. Sí. Estoy de acuerdo. La mayoría de los periodistas cobran por dar una información o por no darla. O por no o darla. por no Y darla, este es un o por programa callar. que lo ha denunciado aquí. O por callar, y eso es extorsión. Sí. Entonces, ¿y por qué se hace? Por dinero. La mayoría de los periodistas tienen un pendejazo sueldo en las instituciones gubernamentales. Entonces, cuando nosotros comenzamos a dejar de ser nuestro Dios el dinero, nosotros vamos a dejar de amar el dinero y por ende vamos a tomar decisiones en favor de Dios y no en favor de los cuartos. Porque aún nosotros los pastores tomamos decisiones por cuarto. ¿Ok? Entonces, él dice, gente que no amen el dinero, gente que aborrezcan la ganancia deshonesta, que lo que se ganen, se lo ganen bajo el trabajo serio y seguro, que no utilicemos los mecanismos políticos para hacer riqueza. Aquí el 90% de los políticos del PLD llegaron en carritos desbaratados y hoy tienen fortunas que no la pueden explicar. ¿Y quién le explica eso? Igual lo del PRD, igual los reformistas. Número 4, él dice, y lo pondrá sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100 y de 600. El Estado tiene que estar distribuido entre gente prudente, gentes honestas y gentes que teman a Dios. Sin temor a Dios, sencillamente la gente no va a hacer el bien. Porque como le decía a mi hermano, Dios es la moralidad. Porque lo único que plantea conceptos morales es la palabra de Dios. Después no hay ningún otro libro que plantee conceptos morales. Por lo cual, si sacamos a Dios de la ecuación, no esperemos tener una sociedad diferente a la que tenemos hoy. Por eso yo invito que aprovechemos este espacio, ya que ha coincidido que en mayo hay elecciones, que en ese tiempo de reflexión la gente piense muy bien cuál es la decisión va a tomar en mayo, pero que no se desconecte del Creador. Interesante. Padre, con usted cerramos esta ronda. Bien, con respecto a esa pregunta, ¿cuál es el cristiano que esperamos y cuál es el que necesita la sociedad a la vez también? Pues creo que el cristiano que necesita la sociedad y el que nosotros a la vez tenemos que dar es aquel que sea capaz de amar a Dios en ese que ve, en ese con el cual él se lidia, en ese con el cual él comparte, en ese con el cual en momento le hace falta ese sentido común. Señores, estamos viviendo donde el sentido común se está oxidando porque no se está practicando. Es decir, nadie piensa en el otro, piensa en sí mismo, en mí, en mí, en mí. El otro no existe, a menos de que no sea como objeto para yo usarlo. Entonces, llevar al ser humano a ese encuentro con Dios, para entonces cristificar a Cristo. El domingo pasado escuchamos en el Evangelio de San Juan, decía, aparecieron unos griegos que fueron donde Felipe y Felipe fue de Andrés. ¿Qué ellos querían? Ver a Jesús. Entonces, la misión nuestra como consagrado, como ministro, es llevar al hombre al encuentro con Dios. Amén. Que sea un real discípulo. Amén. Amén. Que sea un real discípulo. Miren, yo quiero aprovechar, porque ya concluimos este panel, y nos gustaría que en un minuto ustedes nos dieran una conclusión o mensaje para el pueblo dominicano que esté en sintonía. Un minuto. Y empiezo con el pastor Feliciano. Pueblo dominicano. Pueblo dominicano. Son momentos. Espérese, que yo pensé que usted iba a decir pueblo bueno y trabajador, como dice Guillermo Gómez. Pensé que era Guillermo Gómez que iba a decir. Sigue. Pueblo dominicano. Este país ha demostrado que es un país con mucha capacidad de resiliencia, de manera que yo te invito a todos, tanto la comunidad de fe, la comunidad evangélica y todos los creyentes del país, que nos reconectemos en este momento tan especial y tan histórico y de tantos desafíos que vive la República Dominicana. Pero solamente buscando a Dios podremos nosotros ser el país que hemos sido siempre. Así que adelante, con fe en el Señor, como dice Salmo 127.1, si Jehová no edifica la casa, en vano lo que edifican,
Y si Jehová no vela la guardia, en vano la que la velan. Así que adelante con el Señor. Voy por aquí ahora. Padre, usted, para ir cerrando así. Bien, invitar a a todo el pueblo dominicano en este día santo a entrar en ese ambiente de contemplación de ese Jesús que se va a entregar por ti, se va a entregar por mí. Ese Jesús que no te va a exigir más nada que acepte este sacrificio y este acto salvífico que Él va a realizar donando su vida para que tú tengas vida eterna. Así es. Pastor. Mis queridos televidentes y panelistas, un viernes como este de tarde, Jesús realizó en la cruz del Calvario lo que podía salvar toda la situación que el pecado causó en el ser humano. Cual sea tu problema, yo no sé cuál es, pero quiero decirte que un viernes como este, Cristo colgó de un madero y ofrendó su vida para que tú puedas tener esperanza, solución, pero sobre todas las cosas, para que la muerte no sea eterna en ti, sino para que al contrario tú puedas vivir vida eterna con Cristo, que es la esperanza que nos abraza a todos nosotros los cristianos. Dios te bendiga y procura encontrarte con Jesús. Pastor Sanford. Lo primero es Te ha dado una... que reflejado en este panel, que ustedes imiten lo que están viendo aquí, que en la diferencia hay unidad. Y Cristo lo podemos mostrar cuando somos uno en Él, porque la gloria de Dios se manifiesta en la unidad. Y nosotros estamos dando un ejemplo como panelistas de diferentes congregaciones de que en Cristo podemos ser uno y dejar nuestras diferencias a un lado y respetarnos el uno al otro para poder reflejar el verdadero cristianismo que Cristo quiere que nosotros reflejemos. Hacia el pueblo dominicano, fíjese, decía un libro de Víctor Frank, El sentido de la vida, que cuando quitamos los límites, nuestra vida se convierte en una vida cada día más vacía. Los límites son las leyes que Dios ha puesto para nuestras vidas, para que seamos felices, contrario a lo que la sociedad nos está vendiendo. Volvamos a los principios, volvamos a Dios, porque este mundo nos está llevando a lo contrario y a olvidarnos de Dios, porque lamentablemente la tecnología y la globalización del mundo nos está llevando nada más y nada menos a vivir vidas infelices, solos y abandonados. Que en esta semana y en este viernes ustedes puedan reflexionar, como decía mi compañero, y meditar hacia dónde vas y qué están buscando. Porque, como decía un rapero, cuando dedicamos a la vida el tiempo a lo que no nos vamos a llevar, la estamos desperdiciando. Excelente. Fran Luis. Yo quisiera, pues, invitar a este pueblo dominicano a volver a sus raíces, a profundizar en el sentido del valor del cristianismo, a centrar nuestra vida en los valores familiares que de una u otra manera se pierden, a esas tradiciones que nos unen, a olvidarnos, como decía el padre Rafael, a olvidarnos de nosotros mismos, del orgullo, de la vanidad, de la soberbia, de la arrogancia, y centrar lo más que se pueda, volcar nuestra existencia hacia el bien de los demás, a pensar en los otros, que pensemos en el bien de los demás. Amén. Es quizás lo más urgente, que no nos quedemos centrados en nuestro egoísmo banal, sino a enfocarnos también en el bien de los demás. Sean buenos. Amén. En una palabra, sean buenos. Don Feliciano estaba curioseando con Buca y de verdad que gracias. Yo estoy muy complacida, agradecida de todos ustedes porque esto es un tiempo valioso para nosotros aquí, claro, en un espacio diario que nos toca dar informaciones de las situaciones políticas, económicas, religiosas a veces, pero sobre todo son problemas lo que estamos tratando de analizar. Claro. Y hoy con un contexto completamente cristiano, llevándole el sentido que tiene esta fecha a toda la sociedad dominicana. Gracias de verdad al sacerdote Rafael Rodríguez,
de la parroquia San José Obrero del barrio Libertador de Herrera. Gracias, Padre, por estar aquí. Salúdeme a la gente de Herrera. Gracias al pastor Sanford Medrano, Comunidad Cristiana Internacional del pastor Israel Brito, magistral, de verdad, excelente. Gracias al pastor Gustavo Alberto de León Castillo, representante de la Iglesia Adventista en la comunidad de Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste, a nuestro querido Fran Luis de la Cruz y a toda la familia que está por allá, Inocencia y compañía, diácono de la parroquia Resurrección del Señor, y de igual forma a nuestro también querido pastor Feliciano Lassen, que es el presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica. Y ya ustedes ven que Buc también les da las gracias a ustedes por estar aquí. Con ustedes terminando ya. Sí. Con ustedes cerramos este programa especial, agradecidos de ustedes, a ustedes la prudencia. Recuerden que es Viernes Santo, el mundo no se acaba para el que fallece, para el que ya no tiene más nada, ¿verdad? Mucha prudencia, mucha paciencia. Prudencia, porque hay muchos operativos, hay mucha gente que se va a sacrificar en la defensa civil, ¿verdad? Y yo creo que también nuestro mensaje a la población dominicana de hacer las cosas con el corazón y pendientes de lo que significa esta fecha. Así es. Que nada, nosotros muy agradecidos de que ustedes nos hayan permitido estar conectados con ustedes desde las 6 de la mañana y hasta las 9 de la mañana. Recordarles este panel, por favor, prudencia. El lunes nos reencontramos por aquí, por A Primera Hora. Bye. Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz.